Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, nuestro programa semanal del Departamento de Sociología, en el cual analizamos los problemas de nuestra sociedad, de nuestra vida como comunidad, no solo de Chile, sino también de América Latina, de lo que ocurre en el mundo, pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a salirnos un poco de la línea que hemos llevado en el último tiempo, por razones obvias que tienen que ver con el fenómeno del proceso constituyente y lo que está en torno a él y el tema anterior de las conmemoraciones, para hablar desde la perspectiva de las ciencias sociales, pero también de otro evento muy importante en la vida de nuestro país y que normalmente quienes nos dedicamos a la sociología o a la ciencia política o a las otras ciencias sociales, como la antropología y la psicología social, no hablamos profesionalmente o en términos de nuestra disciplina, sino que hablamos porque nos interesa, que es el tema del deporte. Y esto porque estamos viviendo un fenómeno muy fundamental, que es este de los Juegos Panamericanos. Yo diría el segundo gran evento de alcance mundial que se realiza en Chile. Se han realizado otros, por supuesto, se han realizado también mundiales juveniles de fútbol. Pero en este caso estamos pensando en el Mundial del 62 y también en el de hoy, que es los Juegos Panamericanos. Es, como se ha dicho, desde el punto de vista polideportivo, o sea, de muchos deportes, no de uno solo, el evento más importante que ha habido en la historia del deporte chileno. Y lo interesante es lo que ha ocurrido en esta semana. Y es que, por un lado, está el proceso político constituyente, que por supuesto acapara todas las intereses del mundo intelectual, pero también de la sociedad. Pero por un lado, en paralelo, hay otra cosa que convoca al conjunto de la sociedad, que es estos Juegos Panamericanos, que han contado con una gran adhesión de público, como lo conversaremos con nuestro invitado. Las encuestas muestran un alto interés, que se pensaba que no existía, un alto interés en el desarrollo de estos juegos, en que se señalan cuáles son las cosas que podrían ser más importantes para Chile, pero que se vive, en cierto modo, como una fiesta familiar, como una fiesta en aquellos territorios en los cuales esto se ha desarrollado, y como una fiesta urbana, no solo nacional, sino también urbana, en el caso de se llaman Panamericanos de Santiago. Bueno, para conversar de esto y de la importancia que tiene el deporte en la sociedad, vamos a hablar con uno de los muy pocos sociólogos deportivos, sociólogos especializados en deporte, que además es el coordinador administrativo de nuestro programa.
Este programa, como ustedes saben, nació hace ya 4 años, más de 4 años, al alero del magíster en Sociología de la Modernización del Departamento de Sociología. Y el equipo lo constituyeron 3 personas. Nuestro invitado de hoy como coordinador, que es Rodrigo Figueroa, coordinador administrativo de las relaciones con la radio, con el Departamento de Sociología. El productor, que trabajaba como asistente de Rodrigo Figueroa en el Magíster, Max Rivera Pantigoso, que sigue siendo el productor hasta hoy, igual que Rodrigo Figueroa sigue siendo el coordinador administrativo, y yo sigo siendo el conductor o director o como se le quiera llamar. Es decir, estamos por primera vez en público, digamos, los 3. Anteriormente he estado en general siempre con Max y yo en el programa, y Rodrigo más bien haciendo el trabajo administrativo. Pero hoy día viene como especialista, es un invitado como especialista del tema que nos interesa, que es este tema del deporte. Rodrigo Figueroa. Bueno, aprovecho entonces de saludar al dúo que me acompaña siempre, a Max por el excelente trabajo que hace de producción, y a Rodrigo por su trabajo de coordinación. Bueno, estoy un poco como pasa actualmente las personas que transmiten programas, que hablan más bien de lo que hacen ellos, ¿eh? Y no del programa. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se transmite cualquier evento deportivo. Excelente reportaje, magnífica interpretación de los hechos, y no nos cuentan mucho, muchas veces, de lo que ocurre en la cancha. Bueno, eso es un poco una broma, porque en general los programas deportivos, todos ellos, son excelentes, y quienes trabajan en ellos son grandes profesionales. Dejando de lado las referencias personales, digamos que del equipo, digamos que nuestro invitado de hoy, Rodrigo Figueroa, es sociólogo formado en sociología de la Universidad de Chile, con un magíster en economía del trabajo y relaciones laborales en la Universidad Católica del Perú, y con estudios de doctorado en la Universidad de Connecticut. Y es especializado en sociología del deporte, y es además entrenador deportivo, entrenador con título, y entrena a la división femenina del club palestino. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, y yo quisiera partir con el análisis de si te ha llamado la atención, para entrar después en cosas más profundas de lo que es la relación entre deporte y sociedad, pero si te ha llamado la atención la convocatoria que ha tenido a nivel social esta, este torneo de los Juegos Panamericanos. Y además una cosa interesante que llama la atención leyendo las encuestas. En primer lugar, hay un alto nivel de interés. La gente tiende a pensar que lo más importante para Chile va a ser la infraestructura deportiva, más que otras cosas, curiosamente. Más que el desarrollo deportivo tal, pero sobre todo la existencia de infraestructura deportiva. Y por otro lado, es interesante que el deporte que más interesa a todos los sectores sociales es el atletismo, más que el fútbol. Lo que supone, yo diría, una
cultura deportiva en los distintos sectores sociales bastante alta, porque se supone vincular el componente olímpico que es también el atletismo, ¿eh? El deporte fundamental, que inicia los grandes torneos internacionales, ha sido el atletismo en la historia del Mundial del Deporte. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Y ¿te ha llamado la atención esta convocatoria, este interés que hay en el país? ¿Y qué proyecciones le ves a esto? Hola Manuel Antonio, bueno, primero que nada, un gusto saludarte ahora como invitado. Hemos preparado este programa durante tantos años con tanto cariño y me siento muy, muy feliz de ser protagonista del mismo el día de hoy. Por supuesto que me llama la atención variados aspectos de lo que está pasando y lo que está sucediendo con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que es lo que viene después de estos Juegos. Dado que se vuelve a corroborar la importancia del deporte en el centro de la sociedad, y yo diría que lo que ha estado ocurriendo es la activación de ciertas memorias que se han ido transmitiendo de generación en generación en la sociedad chilena y que se han activado particularmente de manera muy fuerte en la última semana. Yo recuerdo que la forma en que yo ingresé al deporte, a la historia deportiva, era con una narración de mis abuelos acerca de Manuel Plaza. Y en la competencia Manuel Plaza, lo que había no era solo... Perdón, Rodrigo, la referencia personal. Tú sabes que mi padre me contaba exactamente lo mismo. Él era muy deportista, fue profesor, fue campeón universitario de 400 metros. Claro. Hace muchas décadas. Bueno, y contaba siempre cuando hablaba del deporte, hablaba de Manuel Plaza. Claro, yo también sufrí la misma introducción al deporte, que no era un caso anecdótico que esto ocurriera, esto se hacía en la familia chilena de manera frecuente, y lo que había en Manuel Plaza no era solamente la figura de, entre comillas, un prócer deportivo, sino también un signo de tragedia deportiva, ¿no? Entonces, esa narración ha estado permanentemente y ha estado quizá en la memoria colectiva de la sociedad chilena en torno al atletismo. Después, pero yo creo que nuestro público normalmente no es especializado en temas de deporte. ¿Por qué la tragedia en Manuel Plaza? Bueno, porque sale segundo por un error que es más... Al revés. Claro, que no es un error que no tiene que ver con el contrincante, sino que es un error no forzado, diríamos, desde el punto de vista del tenis, ¿no? Y esa memoria evidentemente ha estado siempre muy ligada para poder explicar otros procesos de la sociedad, ¿ya? Yo diría que también estos juegos también nos activan la memoria de algo muy particular que ocurría en el caso del fútbol, como era contar los problemas del país, las contradicciones, las paradojas que habían de los procesos de modernización del país en la década del 60 a través del clásico universitario, ¿no? Previo al clásico universitario habían verdaderos montajes de lo que quería el mundo laico con respecto a la sociedad, de lo que quería el mundo católico, entre comillas, modernizador, asociado a la Universidad Católica, y se montaban unos espectáculos maravillosos. Después, durante la dictadura, teníamos lo que quedaba de esta memoria, que era el Orlando White, un campeonato que la televisión lo transmitía, ¿no? Bueno, todas esas memorias yo diría que se han activado hoy día. Tampoco no me cabe la menor duda de que la preocupación por la infraestructura tiene que ver con la naturaleza del Estadio Nacional, su recinto, pero también con lo que son íconos inmobiliarios y arquitectónicos de la ciudad, como la Villa Olímpica, que ahora ya no va a estar al lado del Estadio Nacional, sino va a estar en Cerrillo, ¿no? Que además genera una proyección no solamente en el deporte. Esa villa en una par de semanas más va a ser ocupada por dueños definitivos, ¿no? Que van a vivir identificados con el evento. Entonces, yo diría que los Juegos Panamericanos han activado una memoria colectiva muy importante, muy centrada también en el atletismo, y eso viene a corroborar que la sociedad está fluyendo a través del deporte, y el deporte también fluye a través de la sociedad. Yo creo que
allí hay una convergencia absoluta y estamos viviendo un momento muy importante, un hito muy importante. Esto va a quedar grabado en la memoria de los santiaguinos y de la sociedad chilena durante muchas décadas, hasta que quizás en ese otro sueño que se ha instalado ahora volvamos a organizar los Juegos Olímpicos. Hay una cosa que no se, a propósito de lo que estás diciendo sobre la memoria, que no se ha relevado lo suficiente, y es que en el acto inaugural, yo tuve la suerte de poder ir porque mi hijo me invitaron, en el acto inaugural, eh, la figura chilena abanderada, que es Christer Kobrik, entra al estadio desde la escotilla que recuerda a los detenidos ejecutados y posteriormente desaparecidos algunos, unos ejecutados, otros desaparecidos, la mayor parte después detenidos trasladados a otros centros de detención, que fue un hito emblemático, digamos, y que trascendió en el mundo el uso del estadio para ese crimen. Y ella entra desde la escotilla. Ahora, lo que me llamó la atención, que no se ha rescatado suficiente, es que quizás por la manera como yo estaba ubicado, ¿eh? Pero no se veía bien lo que después vi en televisión, que era el letrero. Claro. Que señalaba que un pueblo, lo trágico que es un pueblo sin memoria. Bueno, yo creo que eso fue una cuestión que ahí hay algo que liga las dos memorias, la memoria histórica del país, ¿eh? Con la memoria del acontecimiento deportivo, que como tú dices, va a ser algo que va a quedar en la memoria, como que, digamos, el Mundial de Fútbol está en la memoria de todos los chilenos, la hayan vivido o no la hayan vivido. Es un referente. Yo diría también que este es un proceso bien, bien interesante. Todos los relatos deportivos que han existido en la narración deportiva nacional, que la han hecho dos grandes narradores, por una parte el periodismo deportivo, yo en este caso diría la revista Estadio y sus grandes narradores, la revista El Sport en su inicio, y por otra parte también yo diría algunos visualizadores o comunicadores deportivos de más de nuevo cuño, que son estas nuevas generaciones de comunicadores, lo que hacen básicamente es instalar varias verdades, o sea, van construyendo verdades respecto a cómo la sociedad se va entendiendo. Y yo diría lo que ha ocurrido ahora, y lo rescato mucho con Christer Kobrik, el relato de Pedro Carcuro debe ser el último gran relato que va a ocurrir, ya de una forma de narrar los deportes que tiene que ver con una épica. Y me parece que lo que se ha podido instalar en esta semana es la posibilidad de instalar una épica distinta en la sociedad chilena, que sea una épica de futuro, una épica modernizadora de futuro, y que además está incrustada en este momento iniciático que tú señalabas al comienzo, inicial, que señalaba al comienzo de Manuel Antonio, que es el tema de la nueva Constitución. Allí hay dos relatos que de alguna manera están súper tensionados. Y a mí me pareció que eso me parece que en las próximas semanas va a estar jugando un relato épico descorazonado, pesimista, decepcionado, versus este otro relato épico, que es el relato del deporte, donde están todas estas historias de resiliencia, de sacrificio, de disciplina, de trabajo en equipo, de colectivismo, de estructuras organizacionales que se sustentan desde la precariedad y pueden después alcanzar medallas de oro, de bronce, de plata, versus ese otro relato épico que teníamos los últimos 4 años, que es un relato épico desgastado. Me parece que eso es notable, el contraste de eso. Ahora, ¿tú crees que porque, digamos, el evento va a perdurar, la infraestructura deportiva también, además de lo que se construyó, digamos, que no va a seguir como infraestructura deportiva propiamente tal, que son, digamos, las habitaciones, las residencias, pero la infraestructura deportiva va a quedar.
la percepción y el, digamos, satisfacción, orgullo de haber sido capaz de, con todas las dificultades que había, de haber organizado con bastante cercano a la perfección estos juegos. Esto va a quedar. Pero hay otro punto, y es que esto va a significar, por ejemplo, una mayor importancia del deporte en, por ejemplo, el sistema educativo. Uno piensa en los Estados Unidos. ¿Mm? Tú estudiaste en una universidad norteamericana, tú estudias doctorado. Bueno, ahí el deporte universitario es, pero extremadamente importante. Pero no solo eso, a todos los niveles tú tienes. ¿Tú crees que esto queda solo en el espectáculo y el recuerdo de un espectáculo o puede cambiar la relación de la sociedad, no solo con los deportistas, que tú has señalado en algunos artículos y en otras entrevistas, has señalado, digamos, que no se valora suficientemente lo que significa el, el, el drama y épicas, por usar tus palabras, de ser deportista permanentemente, en que un solo error puede destruir, digamos, en un momento un proyecto. Bueno, es probable que todo esto redunde en una valoración mayor del deportista, etc. Pero va a incidir en mejorar la relación del deporte, de la sociedad con el deporte. Es decir, por ejemplo, digo, cuando uno piensa en lo que es la educación, lo que se llama educación física en el sistema educativo, que es mínimo. Bueno, acá hay varias historias que se tienden siempre a tomar como ejemplo. Una de ellas, la más importante y la más significativa, son los Juegos Olímpicos en Barcelona, que resignificaron el deporte en la sociedad española y no solamente el punto de vista del deporte de alto rendimiento, sino que la actividad física en general, ¿no? La sociedad española terminó convirtiéndose en una sociedad deportiva altamente exitosa, no solamente en el fútbol, sino en variados deportes, colectivos e individuales. Cada país que ha organizado estos Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, tiende a creer que va a pasar lo mismo que pasó en Barcelona y en la sociedad española. Pero para eso hay que tener ciertas estructuras institucionales que son, yo creo, que las que Chile adolece hasta el día de hoy, ¿no? El tipo de financiamiento que hay hacia el deporte, un tipo de financiamiento más basado en los desempeños individuales, que como una lógica que hace una especie de emulación de lo que son los principios de desarrollo y crecimiento económico en los últimos 40, 50 años. No hay una base estructural donde el Estado tenga una presencia importante desde el punto de vista de una lógica más de largo plazo y mediano plazo con respecto al deporte. Detrás de la historia de estos deportistas, escuchaba, por ejemplo, ayer al luchador de judo, que llega a la final, un deportista que hizo completadas para poder viajar, ¿no? Eso es frecuente, eso es regular, ¿no? Uno cada cierto tiempo encuentra en las redes sociales grupos de deportistas haciendo rifa y consiguiendo recursos a ciertos mecenas para poder viajar al extranjero, ¿no? Si los Juegos Panamericanos logran reinstitucionalizar el deporte nacional, va a ser algo positivo. Si solamente nos vamos a quedar en la existencia de infraestructura, que después se puede convertir en infraestructura sin uso, que se vaya deteriorando en el tiempo, los sistemas de administración de infraestructura todavía no están muy claros cómo se van a realizar. De hecho, ya hay una discusión sobre lo que va a pasar con el Estadio Nacional como centro del deporte. Me parece que si no hay esa discusión donde el Estado tiene que participar de una manera distinta y no solamente a través de subsidio para los deportistas, no va a haber una resignificación completa del deporte a nivel nacional y no daremos ese salto que sí pareciera ser está ahí, ¿no? Un salto de rendimiento cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista del alto rendimiento.
¿ya? De qué es lo que han venido mostrando muchos de los deportistas chilenos y en distintas disciplinas. Hay disciplinas como el handball, como el voleibol, como el hockey sobre césped, que son disciplinas que han invertido y sus asociaciones y sus federaciones han actuado muy bien y han traído de alguna manera también una cierta impronta o mentalidad deportiva externa, foránea, con entrenadores extranjeros que han logrado catapultar y catalizar estos deportes. Pero siempre como uno lo puede ver, son más bien desempeños o procesos más particulares y no procesos colectivos. Yo creo que ahí hay una gran pregunta. Yo no me cierro a que pueda ocurrir, pero hay una gran pregunta con respecto a cómo vamos a reinstitucionalizar la práctica del deporte a nivel nacional para catalizar y para aprovechar toda esta energía que está fluyendo hoy por hoy. Yo creo que esto es lo mismo que pasa con el Mundial del 62. Y el Mundial del 62 fue un impulso brutal para la modernización y profesionalización del fútbol chileno. Pero también eso duró décadas, no es que haya sido algo de manera instantánea. Acá también pues, necesitamos de alguna manera mayor profesionalización desde el punto de vista de los deportes de alto rendimiento, una mayor vinculación con actividades recreativas, que el deporte sea una práctica que ocupe los espacios públicos. Eso ha venido creciendo en la ciudad, uno lo puede notar, como los ciclistas ocupan la ciudad, como aquellos que hacen running ocupan la ciudad, como ocupamos los cerros, etcétera, etcétera, pero necesitamos también una base institucional mucho más sólida. Yo creo que esa es la duda que yo tengo al día de hoy, ¿no? Y para eso hay que cambiar un poquito el paradigma. El paradigma ha estado muy influenciado por políticas deportivas más bien de subsidio que política deportiva basada más bien en plataformas que sean más sustentables en el tiempo, de mediano y largo plazo. Hay dos cosas en relación a eso que me parecen bien interesantes. Uno es el fenómeno por el cual la, el deporte espontáneo, por llamarlo así, penetra el deporte profesional. Por ejemplo, el básquetbol, ¿cómo se llama básquetbol a 3? 3x3, 3 versus 3. Sí. Bueno, eso es un deporte urbano. Exactamente. A mí puede o no gustarme el skate, pero se transformó también, también es una cosa que nace, y nace muchas veces en sectores muy marginales. ¿Eh? Y entonces pasa a ser un deporte, digamos, oficial. Entonces, eso yo creo que es muy interesante cuando tú decías que la sociedad fluye con el deporte fluye con la sociedad. Bueno, eso no es solo una frase. De hecho, hay deportes que la sociedad, digamos, institucionaliza y penetra en lo que es el deporte como un espacio propiamente profesional, especializado, digamos, separado de la sociedad. De alguna manera la sociedad lo penetra y eso es muy, muy importante. Y como también el deporte penetra a la sociedad cuando uno piensa, por ejemplo, en la manera como se dividen los grupos sociales y se pueden llegar a agredir. Cuando en términos del deporte profesional, los que, digamos, están ganando plata con el deporte, provocan un conflicto en la sociedad muy grande. Entonces, esa interacción es una interacción que yo creo que es súper, súper interesante. Pero quería volver al otro punto. Cuando tú hablas de que no puede ser solo de eh, asistencia, digamos, al deporte por parte, digamos, del Estado, también uno tiene que pensar, y vuelvo a insistir en ese punto, en que si uno quiere tener una sociedad que entre sus muchas calificaciones positivas puede decir es también una sociedad deportiva, que es una dimensión también de la cultura, en la medida que incorpora valores, normas, digamos, formas de conducta, etcétera, como tú señalabas, que enseña comportamientos como la resiliencia, como la lealtad,
como el colaboración en equipo, todo eso. Digamos, la cultura deportiva es un componente importante en una cultura en la sociedad. Pero entonces uno dice, dado que hoy día, y vuelvo a insistir en ese punto, dado que hoy día se está empezando a discutir de nuevo el currículum en educación, como no solo, digamos, fundamentalmente pensando en los desafíos que ha planteado tanto la crisis climática, pero sobre todo la inteligencia artificial, en fin. Bueno, uno dice, bueno, ¿y no es el momento también de revisar el currículum en términos de lo que es lo que se llama educación física, digamos, pero educación para el deporte, digamos, ¿no? El deporte no tiene por qué ser solamente el deporte profesional, ¿no? Pero ese componente yo creo que es muy importante, porque si no, sigue siendo un pariente pobre en el currículum y en la educación. Sí, y yo creo que hay un hecho súper notable en la dirección que tú planteabas, Manuel Antonio, que es que cuando uno ve a través de la televisión o in situ en los estadios, los desarrollos deportivos que estamos observando son procesos interaccionales. Y todos estos procesos interaccionales, relacionales, nos entregan, que están ocurriendo en estos momentos en los campos deportivos, elementos que tenemos como olvidados muchas veces en la vida cotidiana diaria, ¿no? La confianza, la resiliencia, la cooperación, los procesos colaborativos, la lealtad, el liderazgo, son una serie de elementos que están presentes en los procesos interaccionales que en general cuando nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana parecieran ser que están relativamente ausentes o están precarizados o están debilitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyectar estos procesos a través de generación de hábitos de vida saludable, por ejemplo, en los colegios orientados a la actividad física, no solamente tienen que ver con elementos valóricos, sino que también son cuerpos en movimiento que se relacionan de una manera distinta. Y allí podemos generar aprendizaje valiosísimo. Yo creo que ese es un desafío que tenemos como país. No solamente entender la actividad física como un componente desde el punto de vista del bienestar físico de una persona, sino también del bienestar emocional y del bienestar relacional con el otro. Hacer deportes colectivos o estos deportes urbanos, ¿no? No solamente te entregan una dimensión física desde el punto de vista fisiológico o biológico, sino también hay una composición de construcción social de tipo de relaciones que son un poco distintas, porque hay mayor riqueza, tienen mayor contenido, que muchas de las relaciones que nosotros sostenemos diariamente en nuestras propias organizaciones o en nuestras vinculaciones más cotidianas, donde, por ejemplo, en la sociedad chilena hay expresiones de mucha violencia, ¿no? Violencia, no estoy hablando solamente de la violencia que tiene que ver cuando te roban algo, sino que cuando discutes tú con una persona en una esquina, ¿no? Hemos perdido ese carácter agonístico que hay en el deporte. El deporte, como decía Norbert Elias, tiene ese carácter agonístico que temperiza las violencias o estos procesos más iracundos y los canaliza a través de formas interaccionales en las cuales uno puede convivir con aquel que puede considerar como su rival. Yo creo que esos elementos dan cuenta de la relevancia de poder introducir en la estructura social chilena y en muchas organizaciones prácticas deportivas ampliadas, ¿no? En los currículos, indudablemente, en los currículos universitarios, ¿no? Nuestro campo universitario, por ejemplo, Manuel Antonio, Juan Gómez Milla tiene un polideportivo de lujo, pero sin embargo no tenemos una conciencia de ese espacio que ocupamos. Tenemos un montón de otras prácticas corporales que también podríamos asociar con la relación del cuerpo en movimiento y en relación con otros y otras. Entonces, esos procesos yo diría que deberían de alguna manera facilitarse, tomar conciencia de esos procesos a partir de los Juegos Panamericanos. Cuando uno ve los estadios, no sé, el otro día veía el voleibol playa, lleno de familias, niños, niñas, conviviendo con el ícono, con el FIU, conviviendo con una imagen, con una identidad. Me pareció que eso era recuperar cierto elemento en nuestro proceso de interacción, enriquecerlo en el estricto rigor. Si eso después lo trasladamos hacia los currículums que pueden existir en cualquier organización educativa o incluso a cualquier organización, ¿no? Sea una empresa,
¿no? Vamos a ganar muchísimo porque enriquecemos justamente aquello que ha estado debilitado, que son nuestros procesos relacionales durante los últimos 30, 40 años, que hemos ido generando desconfianza, hemos ido generando violencia, hemos ido generando un desapego con respecto al otro, lo entendemos como un enemigo, pero no hay ninguna mediación para poder relacionarnos con ese enemigo, ¿no? Y también hay que reconocerlo que muchas veces, precisamente por esta relación entre sociedad y deporte, muchas veces el deporte es visto en el traslado a la sociedad solamente en su aspecto de competencia. Y entonces rescatar lo que hay que no sea nada, de ese conjunto de valores que están presentes en las distintas prácticas deportivas. Destacar eso aparece algo como fundamental y precisamente que van más allá del modelo deportivo de solo competencia que a veces reproduce y retroalimenta el aspecto competitivo o antagonístico en la sociedad. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta visita a lo que es también tu programa, Rodrigo, y celebramos mucho con Max el tenerte aquí presente, y agradeciendo mucho a Rodrigo, a Max, por este programa y, por supuesto, a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.